Me da muchísimo gusto estar en Costa Rica para hablarle al público costarricense, pero sobre todo a los periodistas ticos, y decirles que nuestro oficio es una de las joyas más grandes que pueda haber, porque nos permite aprender todos los días, porque nos permite conocer, porque nos permite tener una voz comprometida que luche por encontrar verdades que no están, digamos, en el vulgo común, en las narrativas comunes, y que podemos indagar para ofrecer una alternativa frente al poder, frente a las narrativas que se divulgan, frente a lo que se dice y que no siempre apela ni a la verdad, ni a la justicia, ni a la ética, ni a la defensa de las libertades. Esa es nuestra misión como periodistas. Nuestra misión es aprender a decir las cosas para contrarrestar lo que se divulga en el quehacer de la vida misma, en el quehacer de los poderosos y en el quehacer de quienes mueven las fichas del tablero, que no siempre apelan a la verdad. Como periodistas estamos obligados a indagar más a fondo, a hacer la tarea y leer mucho. Sin lectura no hay un buen periodismo, a explorar el lenguaje y sobre todo a explorar los caminos de las distintas verdades. Yo por eso escribí este libro. Siempre he hecho biografías y crónicas, tengo más de 12 libros publicados, pero me desconectó de la realidad, me quitó el suelo lo que pasó el 7 de octubre de 2023 en Israel, y sobre todo darme cuenta de una narrativa impuesta en todos los lugares que deberían de gozar de pensamiento crítico, como son las universidades, la academia, el mundo cultural. Darme cuenta que alguien dictaba un mismo discurso en París, en Londres, en las universidades norteamericanas, en México, en Costa Rica, cuando aún habían terroristas en la zona sur de Israel, en los kibutzim, donde había más pacifistas, donde había personas que todo el tiempo buscaban mecanismos para la paz, donde estaban los que todo el tiempo daban trabajo, seguridad social, hospitales, educación a niños palestinos, y que a esa gente pacifista es a la que fueron a matar. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que en Occidente salieran el mismo 7 de octubre a decir que se lo merecían y que eran culpables de lo que estaba pasando? Ver que había una narrativa que yo no entendía me obligó a ir a la zona, a entrevistar a árabes y a judíos, y a diplomáticos y a funcionarios, y al 21% de la población árabe en Israel. Entrevisté a muchísimos que son ciudadanos libres. Entonces toda esa cantaleta del apartheid se caía, y darme cuenta además que desde 2005 en Gaza no había un solo judío, y que quien había provocado la desgracia de su propia gente era el grupo terrorista Hamás. Y entender por qué en Occidente nos hemos tragado el discurso sin cuestionamiento. Y eso es lo que fui a investigar. A mí me dicen que lo hice con valentía. Y sí, porque uno se opone a la narrativa oficial. Pero las narrativas oficiales son las que como periodistas estamos obligados a tumbar y a tratar de entender qué hay detrás, cuáles son las verdades. Porque es increíble que en este caso, por ejemplo, hay países árabes que quieren
vivir en santa paz con Israel. Hay países árabes que quieren el reconocimiento de los dos estados, países libres, pero en Occidente no nos queremos dar cuenta y seguimos con una narrativa como si el villano absoluto fuera Israel y hubiera que erradicarlo del mapa, entender la palabra sionista, que no es más que el legítimo derecho de tener un estado judío, como hay 52 naciones musulmanas y como hay países cristianos, para un pueblo que es originario de allí, no es colonizador. Y todo eso no se entiende y se trastoca la narrativa por apelar a un discurso de una izquierda que ha perdido el rumbo, una izquierda radical que se ha aliado con un yihadismo islámico, algo más antinatura que apoyar que las mujeres estén tapadas de arriba abajo, que los homosexuales los asesinen o que la disidencia la maten y que no haya una sola protesta contra Hamás y el yihadismo islámico y sí se adopten mentiras. Esa es nuestra misión, apelar a descubrir la verdad. Y a eso invito a los periodistas ticos, a buscar la verdad, las verdades detrás de mentiras, porque se ha hecho creer en una victimización de un pueblo arrasado y oprimido, pero si alguien lo arrasó y lo oprimió, antes que cualquier otra cosa, es esta ideología muy perversa que ha usado todo el dinero del mundo, porque más que el Plan Marshall han recibido para construir redes del terror y negar la posibilidad de una existencia pacífica en la zona. Así es que más vale saber los hechos, indagar con verdad y mantener el pensamiento crítico. A eso apelo, a mantener el pensamiento crítico, porque hay naciones muy poderosas moviendo la cuna.